Primeramente, queremos darle otra vez gracias a la familia Castillejos por abrir su casa como la iglesia. Queremos saludarlos a todos los que están aquí, que Dios les bendiga. Mis queridos hermanos, hoy vamos a compartir un pequeño mensaje y es la quinta predicación, yo diría el resumen de la serie que comenzamos hace 5 domingos atrás sobre, ¿se acuerdan la serie? El Dios soberano de Jonás. Estuvimos viendo los 4 capítulos, versículo por versículo, y tratamos pues de predicar sobre las enseñanzas que nos trajo el Señor Jesucristo por medio de este libro. Jonás no está en las escrituras plasmados como un libro de historia. Jonás está estrictamente eslabonado con la persona de Cristo. Habíamos dicho que la vida de Jonás y el libro de Jonás es como la fotografía negativa del ministerio y de la persona de Cristo. Ustedes saben que cuando en las cámaras de antes usted tiraba una foto y salía el negativo, y ese negativo usted tenía que llevarlo a la tienda para que entonces le devolvieran cómo se miraban todos los colores, originalmente. Pero si usted miraba el negativo, cuando usted se fijaba en los colores, todo estaba a la inversa. En vez de estar mirando a la derecha, él estaba mirando hacia la izquierda en el negativo. En el original su pelo era rubio, pues en el negativo su pelo era negro. Y cosas así, ese es el contraste que hay entre Jonás y Jesucristo. Jonás tenía el mismo llamado que tuvo nuestro Señor Jesucristo, pero Jonás fue un hombre desobediente que a duras penas quiso obedecer, mientras que Cristo obedeció, no importando el costo que esto tenía para su vida, para obedecer a Dios. Amén. Y por eso pues vamos a pedirle por favor que busquen en la palabra. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Vamos a buscar primero en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 4. Después vamos a ir a Mateo 12 y vamos a leer desde el 39 al 41. Y así dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. 16, 1 al 4 dice: cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para mostrar su autoridad. Él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá un buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales de los cielos, pero no sabe interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación, escuche bien, malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que se les dará es la del profeta Jonás. Esto era una generación donde los fariseos y saduceos le estaban pidiendo al Señor que hiciera una señal al frente de ellos, como para ellos confirmar de que verdaderamente Él era el Mesías. Acompáñenme entonces al libro de Mateo, ahí mismo, en el capítulo 12, y vamos a leer desde el 39 al 41. Y dice así: Jesús le respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que se les dará será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre, que es Jesucristo hecho hombre, estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor.
Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que tú la bendigas, Dios amado. Ayúdame, Padre, a poder interpretar correctamente, Señor, las enseñanzas que emanan, Señor, de tu infalible palabra tuya, Padre. Gracias, Señor, por darnos este gran recurso y único y absoluto maná que viene del cielo, Señor. Que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en esta predicación, Padre. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de que comencemos a hablar sobre el contexto que hemos leído, yo quisiera brevemente recapitular los cuatro capítulos que vimos en el libro de Jonás. En el capítulo 1, Jonás recibe un mandato de Dios. Jonás recibe un mandato directo de Dios, y este hace todo lo opuesto, embarcándose a un lugar muy lejos con la esperanza de alejarse del plan de Dios. Pero Dios no se iba a quedar de brazos cruzados. Él fue tras Jonás, y en el transcurso de hacer retornar a Jonás a su plan, se dio a conocer a los marineros, porque los marineros eran gente que era gente religiosa, pero creía en dioses paganos. Dios, por medio de estas experiencias que mostró en este capítulo 1, pudo darse a conocer a estos marineros. Mostró su dominio absoluto de su creación al crear una gran tempestad y calmarla al instante. Jonás fue echado al mar. Providencialmente Dios ya tenía un gran monstruo marino que tragase a Jonás, y a este capítulo lo llamamos en la primera predicación la huida de Jonás. Dios le manda un llamado a Jonás, y Jonás hace todo lo contrario lo que Dios les estaba pidiendo. Y en ese transcurso Dios hace obras prodigiosas delante de los hombres, para que estos hombres creyeran que el Dios de Jonás era el verdadero Dios, que era el creador de los cielos y la tierra. Y ese capítulo termina de manera providencial, Dios proveyendo un pez que iba a ocuparse de llevar de vuelta a Jonás al plan por la cual Dios lo había llamado. Y ese capítulo lo titulamos, ¿se acuerdan? La huida de Jonás. En el capítulo 2, Jonás se encuentra ya en el vientre del pez. El pez lo había tragado y estuvo dentro del pez por 3 días y 3 noches. Jonás relata su experiencia cercana a la muerte. Fue a lo más profundo, hasta las entradas del infierno. Dice que fue a un lugar donde las puertas se cierran y jamás vuelven a abrir. Eso lo puedes ver en el versículo 6 del capítulo 10. Y a raíz de esa experiencia, Jonás eleva un salmo a Dios, una oración pidiéndole auxilio y reconociendo que sin Dios no tiene sentido vivir esta vida, que a espaldas de Dios ningún hombre podrá tener éxito en lo que se emprende viviendo en contra de la voluntad de Dios. Inmediatamente después de esta oración, Dios ordenó al pez depositarlo a las orillas del mar, que llevaría a Jonás de vuelta a Nínive. Este capítulo lo titulamos Hasta llegar al fondo. ¿Cuántos de ustedes escucharon las 4 predicaciones que yo hice de la serie de Jonás? Esos eran los títulos que yo les estaba poniendo. Hasta llegar al fondo titulamos este capítulo 2, porque eso fue lo que pasó con la vida de Jonás, y a manera de aplicación es lo mismo que le va a pasar a todos aquellos que quieren vivir opuestos a la voluntad de Dios. Y estoy hablando de personas que han conocido a Dios, que saben que Dios ha depositado dones y ministerios para glorificar a Dios, y estos viven a espaldas, opuestos, renegándose a lo que Dios le está llamando. Si usted es una de esas personas, nosotros vimos en esta predicación que vas a llegar hasta el fondo, y es en ese fondo donde obligatoriamente vas a tener que mirar hacia arriba, pedirle auxilio a Dios. Vas a tener que pedirle auxilio a Dios.
porque solamente Dios te podrá sacar de ese fondo donde nos encontramos cuando vivimos a espaldas de Dios. En el capítulo 3, Jonás entonces no tenía otra opción que obedecer a Dios. Él no tenía otra opción. Después de esta experiencia que él pasó dentro del pez, él entendió de que no tenía otra opción que obedecer a Dios. La otra opción sería ¿cuál? La muerte. ¿Por qué? Porque ya él había intentado vivir a espaldas de Dios o desobedeciendo al llamado de Dios, y como consecuencia eso lo iba a llevar a la muerte. Lo mismo que le va a pasar a usted, lo mismo que me va a pasar a mí si nosotros vivimos a espaldas del plan y del propósito de Dios. Entonces Jonás en este capítulo 3 no tuvo otra opción que obedecer a Dios, ya que su otra opción lo llevaría a la muerte. Esta fue un llamado muy serio que Dios le había hecho a Jonás, ya que estaba en juego más de 120,000 almas. Dios quería usar a Jonás para salvar del infierno a 120,000 almas. Son muchas almas. Son muchas almas. Amén. En este capítulo nosotros lo titulamos Dios de segundas oportunidades o Dios de gracia. Lo hice en forma de pregunta, porque por mucho tiempo cuando predicamos del capítulo 3 de Jonás, se le ha titulado como Dios otorgándole a Jonás una segunda oportunidad. Pero nosotros vimos que Dios no nos puede dar a nosotros una segunda oportunidad, porque nosotros constantemente le vamos a fallar a Dios. Dios nos puede dar a nosotros todas las oportunidades y como quiera nosotros les vamos a fallar. Entonces lo que se revela en el capítulo 3 de Jonás es un Dios de gracia. Una gracia que te cubre desde el momento que tú conoces a Dios hasta el día que tú te mueras. Hay una gracia cubriéndote que si de momento tú caes al suelo, tú tienes la gracia de Dios para levantarte. Claro que sí, que esta gracia no está cubriendo a aquellos que constantemente quieren vivir a espaldas de Dios, a personas que no quieren tener arrepentimiento en su corazón. Esa gracia no está sobre ti. Tú necesitas conocer a Dios para que tú entres en esa gracia y para que el Espíritu Santo venga a ser morada permanente en nuestros corazones, porque solamente la persona del Espíritu Santo es la que nos va a hacer a nosotros capaz de levantarnos y mirar hacia Cristo, lo mismo que le pasó a Jonás. Entonces, lo que quiero decir es no estimularlos a ustedes a que si ustedes fallan, que no se preocupen. No es ese no es el mensaje. El mensaje es de que si alguno de ustedes cae, ustedes tienen la gracia de Dios para volver a retomar lo que Dios los ha llamado para que hagamos. Amén. Dios conocía el corazón de Jonás y él sabía que Jonás no tenía las motivaciones correctas para gozarse con el gran milagro que Dios iba a ejecutar en Nínive. Por lo tanto, en este capítulo número 3 podemos ver que no es un Dios de segundas oportunidades, es un Dios de gracia. Dios sabía de antemano que Jonás estaba errado en su corazón. Y aunque Jonás se arrepintió dentro del vientre del pez, aún así él fue y obedeció a Dios, pero con intenciones, incorrectas. Sus intenciones eran incorrectas. Yo tengo aquí un poquito de agua. Gloria a Dios. Ahora, en el capítulo 4, y ya vamos culminando con esta primera parte, Jonás relata en el capítulo 4 su verdadera intención. Él lo revela cuáles eran sus verdaderas intenciones y lo que albergaba Jonás en su corazón contra su prójimo, que era Nínive. Jonás muestra las raíces de amargura que escondía en su corazón por esta nación de Nínive y sus ciudadanos. Aún así, soberanamente Dios lo usa
para llevar su salvación a los más necesitados de este mundo. Este capítulo lo titulamos Un corazón desintonizado, porque el corazón de Jonás estaba desintonizado con lo que Dios quería hacer en Nínive. Sabemos que Jonás le obedeció, pero su corazón estaba totalmente distorsionado. Jonás tuvo uno de los éxitos que muchos predicadores quisiéramos tener: que predicáramos un mensaje de arrepentimiento y que más de 120,000 almas vinieran al arrepentimiento de Dios, de sus pecados. Eso es lo que anhela todo predicador: ver cómo las almas se arrepienten a causa del evangelio predicado por nuestros labios. A Jonás esto no le causó gozo como el gozo que le causó a Dios. Por eso es que Jonás estaba desintonizado del plan y del corazón de Dios, hermanos. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Aprendamos a obedecer a Dios, a gozarnos con lo que Él se quiere gozar. Amén, hermanos. Pero esta primera parte la he culminado diciendo que Dios usó a Jonás para llevarle el mensaje de esperanza a los más necesitados. Porque aunque Nínive era una gran nación, una nación muy poderosa, espiritualmente eran unos niños. No sabían discernir ni entre su izquierda ni su derecha. No tenían la bendición ni la esperanza de cómo iban ellos a huir del juicio de Dios. Y como nuestro Dios es un Dios justo, Él le llevó la esperanza de cómo omitir ese juicio. Y la gente de Nínive, los 120,000 ciudadanos que tenía Nínive, vinieron al arrepentimiento del mensaje de Dios. Amén. Y Jesucristo en estas escrituras habla de la gente de Nínive, que serán vergüenza para aquellos que escuchan el mensaje del evangelio de Cristo y su persona y rechazan venir a arrepentirse de sus pecados. Esta nación, los ninivitas, serán como jueces también para ello. 7 siglos más tarde, hermano, del profeta Jonás, después de este evento de Jonás, el Hijo de Dios viene como un hijo de hombre. La humanidad entera estaba sucumbida en sus pecados. Alguien tenía que ir y pagar por los pecadores. Alguien como Dios, alguien perfecto como Dios, tenía que venir del cielo y entregar su vida por los pecadores, porque todos estábamos encaminados para el infierno. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros nos habíamos apartados de los caminos de Dios, y como consecuencia eso iba a traer juicio para nosotros. Nosotros también somos como Nínive. Nosotros también éramos como Sodoma y como Gomorra, destinados al infierno. Si alguien como Dios no venía a la tierra, vivía la vida que nosotros teníamos que vivir delante de Dios y pagar las consecuencias que nosotros teníamos que pagar a consecuencia de nuestro pecado, las personas en este mundo no podían ser libres de este juicio que viene a la tierra. El libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, dice de esta manera, hablando referente a Jesucristo: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros,
para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Señor. Ve que tiene dos caras. Tiene dos caras el llamado y el ministerio de Cristo. Lo voy a volver a leer ese versículo 2. Para proclamar el año favorable del Señor. Eso es lo positivo de aquí. Y el día de venganza de nuestro Dios. Esa es la otra cara negativa. Para consolar a todos los que lloran. Para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza. Aceite de alegría en vez de luto. Manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Jesús vino del cielo, mis queridos hermanos. Vino del cielo primeramente a los de su raza, a la gente de donde Él había nacido. Como dice el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Haya pues en nosotros esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, que siendo Él en forma de Dios, Él no estimó a eso como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gran majestad, se despojó de su gloria y vino a la tierra en condición de hombre. El Hijo de Dios se hizo hijo de hombre y estando en la condición de hombre fue a la muerte y a una muerte de crucifixión, porque te amó a ti, y venía a proclamar el ministerio que Dios le había encomendado. Y con mucho gozo lo hizo. Jesucristo no desobedeció como hizo Jonás. Jesucristo obedeció el plan y el llamado que Dios lo había mandado a hacer. Él sabía cuál era el costo. Él sabía cuál era el fin de este ministerio. Inclusive cuando lo iban a crucificar, estaba agonizando en el huerto de Getsemaní. Dice que sus gotas de sudor eran como sangre, que le clamaba al Padre y le decía: Señor, si no hay otra forma de salvar a los hombres, o si hay otra forma de salvar a los hombres, muéstramelo. Pero si no lo hay, y esta es la forma en la cual se van a salvar los hombres, entonces que se haga tu voluntad y no se haga mi voluntad. Jonás quería hacer su voluntad. Jonás quería que Dios destruyera a la gente de Nínive y que no le otorgara el perdón. Jesucristo quería otorgar el perdón a la gente, que vinieran al conocimiento de Dios. No importa a qué costo, Jesús obedeció a Dios su Padre y lo hizo. Juan capítulo 1 versículo 11 dice: vino a los de su propio pueblo, pero ellos le rechazaron. Cuando habla aquí que vino primeramente a los de su pueblo, no era que había venido a su pueblo elegido, aquella gente que habían sido llamados a ser hijos de Dios. Porque nosotros sabemos que dentro de ese pueblo muchos vinieron al conocimiento de Dios. Inclusive los 12 apóstoles eran gente judía, gente de su propio pueblo. Pero cuando dice aquí que a su propio pueblo vino, es a la gente de su tierra. Les voy a dar un ejemplo. Yo soy puertorriqueño y soy de Ponce. Y para adherir este ejemplo a lo que está hablando Juan capítulo 1:11, es decir que yo primeramente le hablé a la gente de mi propia ciudad, a los ponceños, y que me di a revelar a todos los puertorriqueños, porque es la gente de donde yo nací. Es a eso lo que se está refiriendo el texto. Pero la mayor personas de Ponce, la mayoría de personas de Puerto Rico, todos me rechazaron. En este texto está diciendo lo mismo. Vino primeramente a la gente de su pueblo, a la gente de su nación, de su lengua, de su cultura. Y la mayoría de toda esa gente le rechazaban. Y esos eran los que le estaban demandando enseñar a Cristo. La religión predominante se desilusionó con Jesús.
Él no era lo que ellos pensaban que tenía que ser el Mesías. Y aún peor, cuando este supuesto Mesías se congraciaba o mostraba empatía con los que no eran de su propio pueblo. Mostraba empatía con los gentiles, mostraba empatía con los samaritanos, mostraba empatía con todas aquellas personas que no eran judías, que no conocían la ley de Moisés. Eso le chocó a este grupo religioso, que era el grupo que predominaba en aquellos tiempos. Este es el mismo grupo que le está diciendo a Cristo: muéstranos una señal para que nosotros podamos corroborar que verdaderamente tú eres el Mesías. Esta gente ya sabían de los milagros de Jesús. Ya Jesús había llevado mucho tiempo haciendo milagros alrededor de donde ellos vivían. Yo estoy seguro que estos grupos de fariseos y saduceos, herodianos y todos los que había en esa era habían escuchado el gran milagro de los 5 panes y 3 peces. O 3 peces, ¿cuánto era? No me acuerdo cuánto era. Pero de ese gran milagro que Dios hizo, que alimentó a más de 5,000 personas. Ellos sabían que este Jesús paraba a los paralíticos. Ellos sabían que este Jesús le devolvía la vista a los ciegos. Ellos sabían todo esto. Ellos sabían que este Jesús era capaz de devolverle la vida a personas que ya habían muerto. Ellos conocían de estos milagros, pero ellos estaban endurecidos en su corazón. Juan capítulo 3, versículo 33 dice: Él vino de lo alto, y este es Juan el Bautista hablando. Él vino de lo alto, Jesús. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro de nosotros. Nosotros los que somos de la tierra. Y hablamos cosas, nosotros los de la tierra hablamos cosas terrenales. Pero el que vino del cielo, Jesús, es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero que pocos creen en lo que Él dice. Los fariseos no creían que Jesús era el verdadero Mesías. Por eso les estaban exigiendo un milagro para ellos corroborar si verdaderamente Él era el Mesías. Pero ¿sabes qué Jesús? ¿Cómo Jesús compara a esa generación que demanda una señal? Jesús identifica a esta generación como gente mala y adúltera. Malos. Eran religiosos, iban a sus sinagogas, hablaban todo el tiempo de Dios, y Cristo los identifica como gente maligna. Alguien malo que todo el tiempo está inclinándose a la maldad. Alguien malo es que cada día más va a la más profundo de las maldades y prueba de las maldades que hay en este mundo por medio del diablo, y se goza en lo que hace y no hay arrepentimiento en su corazón. No tiene las intenciones de arrepentirse y de darle la espalda a ese pecado a lo que Dios llama malo. Esa era esa generación, hermano. Jesús los identifica como malos. También los identifica como adúlteros, infieles. Cuando dice malo, el texto paralelo a Mateo, que está en Lucas 11:29, dice de esta manera: como la multitud se conglomeraba, comenzó a decir, la gente estaba en multitudes para escuchar a Jesús. Entonces Jesús comenzó a decir: esta generación es una generación perversa. ¿Por qué es perversa? Porque busca una señal. Y ninguna señal se les dará sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. ¿Cuánto beneficio la gente está buscando hoy día del supuesto Jesús? ¿Cuánta gente quiere comer de Jesús?
¿Cuánta gente quiere bendición de Jesús? Casa grande, carros caros, salud. Todo el mundo le clama a Jesús. Danos lo que queremos. Esa generación Dios la compara como una generación mala. Porque no quiere buscar a Dios con sus verdaderas intenciones de arrepentimiento, de darle la espalda al pecado, vivir para Dios, cueste lo que me cueste. Jesucristo llama a esta generación mala, que siempre está buscando el dame para mí. También le llama adúlteros, una generación adúltera por haber abandonado el verdadero esposo de sus almas, por sus infidelidades pasadas y por sus incredulidades presentes. Tenían a Jesús. Uno más grande que Jonás está entre medio de ustedes y ustedes no lo quieren reconocer. El esposo está aquí delante de ustedes y ustedes no lo quieren reconocer. Adúlteros, adúlteros espirituales. Esta generación también es una generación adúltera, porque ha escuchado día y noche que hay un Cristo de gloria que murió y que al tercer día resucitó y reina en gloria. Han visto sus milagros y no lo quieren aceptar en su corazón. Son ninivitas, son como Sodoma y Gomorra. Esta generación también es una generación perversa y adúltera porque vive en infidelidad al marido de la iglesia. En el libro de Deuteronomio, hablando de los judíos, en el capítulo 1, versículo 34 dice: entonces oyó el Señor la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres. A menos que usted no venga al camino y al conocimiento de Jesús por medio del arrepentimiento y hayan evidencias genuinas de que hay un arrepentimiento genuino en su corazón, usted no podrá heredar la vida eterna. Y los que no hereden la vida eterna irán en condenación eternamente y para siempre, el lugar que está reservado para Satanás y sus demonios. Ustedes, nosotros, todos los seres humanos que rechacen la gracia de Cristo Jesús, el perdón de sus pecados, irán también a ese lugar llamado el infierno. Gracias a Dios que Dios nos libró de eso. Amén, hermano. Amén. Damos gracias a Dios que nos libró, que nos dio esa gracia, esa oportunidad de conocerle cuando envió a su Espíritu Santo a regenerar nuestro corazón. De modo que cuando nosotros escuchamos el Evangelio, respondimos eficazmente a él. Eso es una obra de gracia. Eso es una obra que la hace Dios por su pueblo, aquellas ovejas perdidas en el mundo. Pero todavía hay más gente allá afuera, hermano, y tenemos que predicar el Evangelio sin discriminar a nadie. A todo el que se para de frente, a todo el que nos puede escuchar por Facebook, a todo el que nos puede escuchar en Instagram, en Snapchat, en nuestro trabajo, tenemos que predicar el Evangelio de que Cristo salva y de que algún día va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Nosotros tenemos esa encomienda, mis queridos hermanos. La señal de Jonás. ¿Qué quiere decir la señal de Jonás? La resurrección de Cristo de entre los muertos por su poder. Aquí se llama señal de Jonás el profeta. Y es la gran prueba de que Cristo era el Mesías. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez grande y luego volvió a salir vivo, así estaría Cristo ese tiempo en la tumba
y resucitaría vivo a la gloria de Dios, a interceder por nosotros, a perdonar nuestros pecados y presentarnos delante de Dios Padre inocentes. Aquí está diciendo con claridad que su resurrección probaría que Él era el Mesías. Y esta es la señal milagrosa y la señal más grande que tienen todos los hombres. Usted no necesita recibir sanidad. Usted no necesita recibir comida. Usted no necesita recibir prosperidad. La señal más grande de milagro de parte de Dios las tienes en las Escrituras, en la persona de Cristo, que estuvo muerto por 3 días y 3 noches y resucitó. No está muerto, está vivo para salvar tu alma. Esta es la señal más grande que todos los seres humanos tienen. Esa es la única evidencia que nosotros los pecadores necesitamos para ser redimidos de nuestros pecados. La resurrección de Cristo. Él vive y a su nombre gloria. ¿Cuál es el valor de esta señal? Y ya casi culmino con esto. ¿Cuál es el valor de esta señal? Los ninivitas, dice las Escrituras en ese texto que estamos viendo, dice que será como vergüenza para todos aquellos que rechacen al Mesías. Allí estarán ellos el día que se haga juicio a las naciones. Ustedes ven, todas esas personas eran una nación corrupta, eran malos, pero ellos abrieron su corazón. Ellos vinieron al arrepentimiento. Y ellos todavía no sabían de la existencia de Jesús. Usted y yo tenemos el conocimiento de la existencia de Cristo Jesús y de su gracia. Ellos van a ser como jueces para esta generación que no quiera recibir y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí lo dice, Cristo menciona de los ninivitas en el libro de Juan capítulo 10 versículo 11, el valor de su señal. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Ese es el valor de la señal de la resurrección de Cristo, que Él murió por los pecadores, que Él murió por su pueblo, que Él es el sustituto entre Dios y nosotros, que Él nos presenta santos, inocentes, justificados ante el Padre. Ese es el valor de esta gran señal, mi querido hermano. Es un gran beneficio que tenemos todos nosotros, aunque vivamos en una chocita del piso de tierra. Hermano, esto tiene más valor que el que te den una casa nueva. Porque estamos hablando del valor de la salvación del alma, lo que vive para siempre. No podemos comparar el tiempo que vivimos aquí en la tierra al tiempo que viviremos por la eternidad. Estamos hablando de billones y trillones y no le podemos poner años porque estamos hablando de una generación eterna que no tiene año, no tiene medida numérica. Así, hermano, lo importante de la señal del Hijo del Hombre. Amén. Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros los que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, mis queridos hermanos. Ese es el valor de la señal de Cristo y de la señal de Jonás identificada en Cristo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos ahora a la justicia, y por cuyas heridas
fuisteis sanados. Dios nos ha abierto un acceso al Padre para que podamos vivir como hijos de Dios y no como hijos de las tinieblas. Dios nos ha abierto ese camino hacia el Padre, donde podemos ir confiadamente y confesar nuestros pecados y tener la plena certidumbre de fe de que seremos oídos y de que seríamos perdonados. Y por último, y con esto concluyo, se exige un arrepentimiento. No solamente Cristo resucitó para que usted supiera que este hombre, un judío, fue crucificado en un madero, murió y se dice que milagrosamente resucitó y no está en la tumba. ¡Wow! No, mi querido hermano, eso no tiene ese valor. Eso trasciende más allá. Esa señal salva al hombre, pero también condena al hombre. Y por eso se exige un arrepentimiento a través de la sola persona de Cristo Jesús. No podemos buscar atajo. No es por medio del camino de Buda. No es por medio del Islam. No es por medio de ninguna aquella cosa que pueda traer salvación. Es sola y exclusivamente por la persona de Cristo. Él es la puerta de las ovejas y por esa puerta tenemos que entrar todos. Pero se exige un arrepentimiento. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado con pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Es Jesús. Jesús salvará a muchos, pero habrá muchos que pagarán la justicia de Dios por no querer venir al arrepentimiento. Hoy es el día, todos aquellos que me escuchan, hoy es el día que Dios te está llamando para que vengas al arrepentimiento de tus pecados. No vivas más a espaldas de Dios. La vida no es fácil. Estamos en un cuerpo que le gusta el pecado, pero Dios ha prometido darte el Espíritu Santo en tu corazón. Y ese Espíritu va a ayudarte, va a regenerarte para que puedas vivir la vida que a Dios le agrada. Es por eso, no es por otra cosa. Juan capítulo 8, versículo 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy Jesucristo, en vuestros pecados moriréis. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A su nombre sea gloria, mis queridos hermanos. Ese es el gran valor y esa es la señal de Jonás. La única que se le mostrará a los seres humanos, para que vean esa gran señal y se den cuenta de que solo hay un camino de salvación. Y es a través del sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por proveernos, Señor, ese Cordero Santo, tu único Hijo, que es Dios como tú, porque lleva dentro de Él tu misma divinidad. Él, Señor, se encarnó para vivir por nosotros y para pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Hoy, Señor, lo reconocemos como el soberano, Dios de todo Dios, Señor, Rey de todos los reyes, Señor. Nuestro único Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Gracias por Jesús.
Gracias por Jesús, Dios mío. Gracias por tu único Hijo, nuestro soberano Rey. A Él sea la gloria por siempre y para siempre, Señor. Bendice, Padre amado. Bendice a todos los que están escuchando por medio de este audio y por medio de aquellos que están viendo por Facebook, Señor. Bendice la palabra que fue a sus corazones, Señor. Para que allí, Señor, en su corazón, tu palabra, Señor, haga el trabajo por la cual usted la ha destinado, Dios. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su palabra. Y nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga.